Gloria al Señor, que el Señor le continúe bendiciendo, hermanos. Amén. Qué lindo es servirle a un Dios todopoderoso. No un poquito de poder, hoy sí, mañana no, sino siempre. Cualquiera que sea nuestra necesidad. Gloria a Dios, aleluya. Que tiene poder y que está al tanto de nuestras situaciones, nuestros conflictos, nuestras altas y nuestras bajas. De nuevo damos bienvenida a todos los que están con nosotros en esta mañana, esperando que ya el Señor esté tratando en sus corazones. Yo he hecho esta pregunta antes, pero la vamos a volver a entablar, a ver si tienen diferentes pensamientos. Si pudieras tener un superpoder, ¿has pensado eso? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Algunos quizás piensen, quisiera volar, no tener que sujetarme a autos o bicicletas o aviones, sino que cuando quiera pueda yo tomar vuelo, porque puedo volar. Quizás correr rápido. Este es Usain Bolt. No solamente es el hombre más rápido de Jamaica, amén, están representando ahí, hermanos. Estos muchachos están corriendo a todo lo que pueden ir, sonriendo a la cámara. Y hay otro por ahí que le dicen el flash, ¿verdad? Que está aquí y después, you know the flash, right? Quizás quisiera ser tan rápido. Y fuerzas. ¿Alguien quisiera fuerzas? ¿Sabe uno de los animales más fuertes? Y pensamos en qué animal es más grande. La hormiga. Quisiera la fuerza de hormiga. ¿Sabe? La hormiga puede levantar entre 10 a 50 veces su peso. Yo multipliqué mi peso 50 veces. Yo tuviera que levantar 11,700 libras. No hagan la matemática. Pero yo tuviera que levantar 11,700 libras. 50 veces. ¿Alguien quisiera fuerzas? Así. Yo, personalmente, pensando en esto, yo pensé que lo que yo desearía sería tener conocimiento prospectivo. ¿Sabe lo que es prospectivo? Conocimiento por adelantado. De que cuando venga una decisión que hacer, el Señor me prenda una pantalla como esta y me enseñe, esto es lo que va a suceder. Si tomas esa decisión, mira el resultado. ¿Cuánto les gustaría eso? ¿De cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos? Si supiéramos con anticipación, si tomo ese trabajo, me pasa esto. Si me mudo a esta casa, paso esto. Si tengo esta relación, esto es lo que va a suceder. Yo, cuando me casé con Noemí, pues uno toma votos de hasta la muerte nos separe. Pero nunca tuve esa pantalla de ver la historia. De ver que en este julio van a cumplir 35 años de esos votos. Wow. Pero ¿qué decisiones no harías si el Señor le da esa oportunidad con anticipación? Vamos a leer un poco en el libro de Jonás. Lo interesante de Jonás es que como profeta de Dios, a veces el profeta se rehúsa en dar el mensaje porque el mensaje es muy difícil. Y yo le doy permiso, hermano, si el Señor le da un mensaje para mí difícil o fácil, démelo. Porque ahí entonces está la oportunidad de tomar decisiones de acuerdo a lo que el Señor está dejando saber y la advertencia que Dios está dando. Pero el problema de Jonás no era que él no sabía lo que iba a suceder.
es que él tenía una buena idea de cómo Dios iba a obrar y todavía tomó una mala decisión. Llegamos ahí a Jonás. Vamos a leer solo dos versículos y después pues hablamos de la historia y muchos la conocen, pero nos metemos un poco más de lleno. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué mensaje? No tenemos mucho trasfondo sobre la vida de Jonás. No tenemos sus experiencias pasadas, buenas o malas. Lo que tomamos por cierto es que es profeta. Y que Dios le está hablando, así que en algún momento Jonás estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Dios viene y le habla de nuevo y le da una palabra y bastante directa, bastante clara. Ve y habla. El problema de Jonás era a quién el Señor le estaba mandando a que diese ese mensaje. Y el mensaje no era a su mejor amigo, a su congregación fiel que se había descarriado y Dios estaba advirtiendo. No era a su nación. Lo mandó a cruzar fronteras, a cruzar de lo que él conocía como lo que era cómodo para él. Y lo mandó al pueblo más odiado, más despreciado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo que los atacaba, que siempre estaban en guerra, que los mantenían bajo situaciones y circunstancias difíciles. Y a esa nación, el Señor le dice al profeta: ve y háblale. Levántate. Y eso sí obedeció. Él se levantó, pero se levantó y fue en dirección opuesta. Porque Jonás estaba, el don de él era de correr. Jonás sabía correr. En el primer capítulo, si lo leemos de fondo, sabemos la historia, ¿verdad? Corre, compra su boleto, se monta en una embarcación y va en dirección totalmente opuesta a donde el Señor le mandó. Así que supo rechazar, corrió, intentó correr de la presencia del Señor, de la responsabilidad que Dios le dio. En el capítulo 2 vemos que recapacita. Sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Cayó en un mar bastante violento, y si eso no era peor, entonces fue tragado por un gran pez. Pero esto no es una historia de un gran pez. Esto es una historia de cómo el Señor trata con su pueblo y cómo las decisiones de esa persona con la cual el Señor trata, la consecuencia que trae si obedecemos o si no. De eso se trata. Es bonito a los niños decirle del gran pez, pero eso no es el todo. Eso es lo que el Señor, la forma que el Señor obra. En el capítulo 3, pues, hay redención. Y Jonás corre. Primero corrió lejos de Dios. Después corrió con Dios. En el capítulo 4. Si terminamos en el 3, qué bonita historia, pero tenemos el capítulo 4. Que tenemos que hacerle frente al capítulo 4. Yo creo que el capítulo 4 nos habla hoy a nosotros también, porque tenemos esas altas y bajas, y el Señor nos redime, y pensamos, ya sé lo que pasa si hago esto. Si hago X, va a pasar. Si hago A y B, sé lo que va a seguir. ¿Cuánto hemos aprendido de lecciones pasadas?
Lo feo no es siempre que pasemos por la lección, sino que podamos aprender de aquello que hemos experimentado. Y si no aprendemos el pasado, dice que la podemos repetir. Va a volver a repetirse. Pero en el capítulo 4 él retrocede. Y vamos a ver más adelante que nos habla de eso. Así que, primeramente, lo que estas decisiones de Jonás nos hablan a nosotros, ¿sí? Nos dejan saber que no hay lugar que nosotros podamos correr. Que el Señor no esté ahí, no esté velando. En el Salmo 139, qué bonito nos habla el salmista. Desde el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, como quizás pensó Jonás, estando 3 días y 3 noches en ese gran pez. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué? Porque Jehová es la luz, Dios es la luz. Que donde quiera que estemos, por más oscuro que esté la situación, su Espíritu Santo que está en nosotros brilla y nos permite salir de esa gran luz. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 2. Quizás como nosotros, ¿cuántos han pensado, si yo hago, yo no estoy afectando a nadie? Es mi decisión. Y no te concierne a ti, no te afecta. Hermanos, toda decisión que hagamos afecta a lo que está a nuestro alrededor. Si tomamos malas decisiones, si estamos casados, afecta a nuestra familia. Si no, pues la familia extendida. Los que te aman son afectados. Tu comunidad es afectada. En tu trabajo se afecta. En segunda de Crónicas, capítulo 16, el rey de Judá, el rey Asa, iba a ir a una gran guerra. Le estaban amenazando. Y en vez de acudir a Dios, el que lo había salvado de una y otras guerras, hizo una alianza con un pueblo abominable a Dios. Con Siria hizo alianza. Si lo hago con mi enemigo, el enemigo no me ataca. Pero el Señor no quiere yugo desigual. Y en el versículo 9 de 2 Crónicas 16 dice, porque los ojos, es la voz de Dios hablando arguyendo al rey Asa, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Locamente has hecho. De aquí en adelante habrá más guerra. No solamente guerra en contra de él. Él era el rey de una nación. Y guerra contra él era guerra contra quién. ¿Contra quién más? Contra la nación. La nación iba a seguir en guerra. La decisión de una persona estaba afectando el pueblo completo. La decisión de Jonás de irse de la presencia de Dios, de huir, no solamente lo afectó a él. Se montó en una embarcación y hombres marineros que no tenían nada que ver con la decisión de Jonás estaban a peligro de perder su vida. Y ellos se examinaron ellos mismos. Pero yo estoy bien, yo no he hecho nada. Dice que cada uno
orándole a su Dios. Y Jonás durmiendo. Y ellos sabían que este extranjero lo levantan. Oye, órale a tu Dios. Sabemos que después echaron suertes. Y Jonás mismo reconoce que Él es la razón. Y dice, lo que tienen que hacer no es tirar sus útiles y hacer la embarcación más liviana para que no nos hundamos. Me van a tener que tirar a mí. Wow. Y donde parece que ya se va a acabar todo. Alguien estaba en una embarcación en el medio del océano, en medio del mar. Da miedo. Y de noche no se ve nada. Y ahora a eso añádele tormenta y ola Y tiburón. y lluvia y relámpago. ¿Qué más, hermano? Tiburón. No, eso quizás ni lo vio. Pero sabemos que está ahí, ¿verdad? Sí. Nos podemos imaginar. Y por la culpa de uno, muchos estaban en peligro. Así que nunca pensemos, mis malas decisiones no afectan a más nadie. Afectan mucho. Afecta a su iglesia, afecta a su comunidad. Sí, amén. Por bien o por mal. Número 3. Las tormentas no vienen para destruirnos. Quizás pensó eso Jonás cuando lo fueron Sí, a tirar. aleluya. No es para destruirnos, sino para dirigirnos de nuevo hacia Dios. Amén. Porque vemos al finalizar el capítulo 1 que dice que Dios mandó ese gran pez. Después de la tormenta, después de que quizás pensaba que se iba a ahogar, Dios manda su protección, que no parece protección, pero en medio de esa soledad, en medio de ese gran pez, pudo reconocer y recapacitar, volver en sí como hizo el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Y por qué es que tenemos que esperar a dar pie con fondo, verdad? Qué fácil sería mantenernos arriba. Pero a veces tenemos que bajarnos y hundirnos hasta reconocer que, wow, Dios, tú eres lo único que queda. Y el capítulo 2 es esa oración de recapacitación. Y el Señor escucha. Y el Señor obra. Y el Señor perdona. Y el Señor lo dirige de nuevo hacia Él. ¿Estás listo ahora, Jonás? ¿Estamos listos ahora, hermanos? Amén. Si está pasando una tormenta, no es para su destrucción. Si está pasando una prueba, no es para desanimarte y para alejarte. El Señor te está enseñando que te quiere más cerca. Y entre más cerca estamos al Señor, más podemos discernir cuál es su voluntad en nuestra vida. Si estamos desconectados, si no estamos sintonizados, entonces pensamos que sí, esa tormenta va a acabar conmigo. Y lo que el Señor dice es que Él quiere empezar contigo. Quiere empezar a donde usted dejó, para comenzar, seguir la obra que ha comenzado usted. Número 4, la gracia de Dios llega en forma inesperada. Yo siempre he dicho que ya no me sorprende que Dios obre en mi vida. No se sorprenda, hermanos, que Dios obre en su vida. Amén, gloria a Dios. Lo que Dios la gracia y lo que me hace reír con Dios es en la forma que lo hace. No que lo haga, sino cómo y quién y de qué manera Él obra. El Señor ha hecho eso con ustedes, que en forma que menos usted, la persona que menos usted esperaba que le asistiera, le ayudara, es la que el Señor usa. Y lo menos que quizás pensó Jonás es que iba a venir un gran pez
y lo iba a rescatar del mal, de ahogarse, de morir. La forma más inesperada, obra del Señor. Y a un pueblo que era enemigo de su pueblo, el Señor está mandando quizás el menos que ellos esperaban. Si no le servían a Dios, si eran abominables a Dios, si era enemigo de su nación, ¿por qué iba a venir un mensaje de esa forma? Pero Dios enseña su misericordia en que no es solamente su pueblo, sino que eso es señal y símbolo de que Él quiere al mundo completo. Comenzó con un pueblo y una nación para así regarse por todo el mundo. Y mira cuántos países tenemos representados aquí hoy. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Que Dios quiere que nuestros países se contagien con ese evangelio y que podamos seguir pregonando su gracia, su misericordia y su advertencia. Nosotros somos el remanente. ¿Sabe lo que es un remanente? De un montón, un chispito. Pero ¿qué puede hacer Dios con un chispito si nos ponemos en la mano de Él? Así que no se preocupe. Si el Señor llama a humildad, pero también el Señor tiene poder para volver a encender esa llamita. No permita que la llamita se apague. Mientras haya llamita, hay esperanza de que se vuelva a encender. Y aquí yo veo muchas llamas. Amén. Gloria a Dios. Como lo hizo en Hechos capítulo 2, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y se veía una llama de fuego. Hermanos, no permita que se apague el Espíritu que Dios ha enviado, que ya lo tenemos, que lo hemos sentido. ¿Cuántos han sentido su Espíritu? Esa es la llama. No permita que la llama se apague. No corra lejos de Dios, corra hacia Dios. Cuando el Señor le hable, cualquier decisión que si el Señor nos habla y dice, hagamos eso, haga eso, y nosotros decimos no hay otra conclusión de que va a salir mal, de que va a tomar tiempo. Y en nuestra experiencia, por decisiones de cabecidura y yo sé un poquito más o ya estoy cómodo en esta situación. Ay no, Señor, te puedo cambiar la mente. ¿Cuántos han tratado de cambiarle la mente a Dios? No sugiero eso. La decisión del Señor son sí y amén, y Él sabe. Amén. Gloria a Dios. A veces tomamos una izquierda donde Dios quiere que tomemos una derecha. Wow, y pasan años antes de que su GPS nos traiga de nuevo. Y nos sigue gritando el GPS, recalcula. ¿Han tenido ese GPS? Está en español también, dice recalcula. Recalculando. Recalculando. Wow. Yo lo apago, cansado de ya escuchar eso. Y muchos lo apagan, cansados de que el Señor siga. No es así. Cambia. No apagues la voz del Señor. Nos está tratando de dirigir. Y lo que sucede es que ya yo sé el camino más o menos y yo digo, ese GPS no sabe. ¿Por qué me está llevando por aquí? ¿Sabe por qué el Señor a veces nos desvía? Porque hay peligro por donde pensamos que debemos ir. Y hermanos, yo hasta he pensado cuando yo estoy a punto de llegar al carro y se me olvidó el celular. Y entro a buscar mi celular. Aún en ese momento, yo digo, ¿de qué me libró el Señor? Porque hermano, algo sucede en un instante, en un momento, que si nos tardamos o si nos adelantamos, estamos en medio de peligro.
Y Dios nos quiere librar de eso. Ángeles a nuestro alrededor y nosotros ni cuenta nos damos. Pero el Señor lo hace para nuestro bienestar. La gracia de Dios llega en forma inesperada. Y si usted es la gracia que el Señor quiere usar para otra persona, aún alguien que usted no se lleve mucho con esa persona, porque eso es lo que pasa con Jonás. No era que el mensaje era difícil, era que el mensaje era para el bien de su enemigo. No, porque Jonás tenía por experiencia que Dios era misericordioso y que su enemigo iba a salir a salvo, y él lo que quería era castigo. Es lo que se merece el mentiroso, el enemigo, el chismoso, el que en el trabajo me quiere tumbar para ellos tener la promoción. ¿Cómo voy a orar por esa persona? El Señor nos dice que eso es lo que tenemos que hacer. Amén, gloria a Dios. Porque al fin y al cabo, el Señor que está a nuestro favor, Él abrirá otra puerta. Él dará favor. No nos tenemos que promover nosotros mismos cuando tenemos a Dios como promotor. Dios le promueve. Cuando todas las puertas se están cerrando, la menos que esperamos se abre. En el lugar que menos tenemos calificaciones para entrar, por ahí el Señor es el que nos. Y entrevistamos, el que nos iba a entrevistar, y era ese se enfermó ese día. Y vino otra persona, que ya era más nice, que quizás tiene compasión de Dios. Y el Señor demuestra su favor a través de circunstancias. Si mueve cosas, si mueve montañas, no puede mover personas. Y en vez de nosotros cambiarle la mente a Él, Él cambia la mente a aquellos que no quieren enseñar. Y por último, no te enojes. ¿Han escuchado eso? No te enojes. Hermanos, ¿qué historia esta? Como le digo, si terminaríamos en el capítulo 3 y Jonás fue tras todo el pueblo y pregonó, y no solamente el pueblo, sino que llegó a los oídos del rey, y el rey dijo: aquí nadie va a comer, ayunar todo el mundo, silicio con todo el mundo, sacrificio, y no solamente la gente, ni a la vaca le debe de comer. ¿Qué serio tomó? ¿En qué serio tomó el rey y esa nación esa advertencia? Y no conocían a Dios, pero tomaron en serio la palabra y se arrepintieron. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con un pueblo que se humilla y pide perdón? ¿Qué otra cosa va a hacer Dios? Dice que se arrepintió de lo que iba a hacer. Y qué bonito que entonces Jonás hubiera llegado al palacio, glorificando a Dios, y que se haya levantado un gran avivamiento en esa nación. Fade to black, todos vosotros. Un culto de alabanza, gloria a Dios. No fue así. Jonás vio que el Señor tuvo misericordia, los perdonó, y de lejos se sienta a observar, le menea su dedo a Dios. Tú ves, yo lo sabía, por eso yo no quería traer ese mensaje. Yo lo sabía. Él sabía que Dios era misericordioso. Sí, amén. Él por experiencia sabía. Por experiencia no sabemos lo que Dios hace cuando estamos sintonizados con Él. Tenemos esa experiencia. Es como ninguna otra. Cuando sentimos su presencia, su mover, cuando vemos que Él obra en nuestros medios, cuando la montaña se mueve. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Amén. Pero Jonás fue de mala decisión hasta redención, y después retrocedió.
tomó de nuevo otra mala decisión, de enojarse con Dios y de desear su misma muerte. Tan fuerte eran sus sentimientos. Y mirando diferentes imágenes, vi un dicho que en otras palabras dice: no hagamos decisiones cuando estamos en momentos emocionales. No hagas decisiones permanentes cuando hay situación temporal. Porque caemos en circunstancias que no deseamos, que no nos aprovechan. Y se sentó bajo un sol, y Dios tomó ese momento para darle una lección a su profeta. Dice que hace crecer una calabacera y le da shade, sombra. Ustedes quizás no lo crean, pero en Kentucky se pone bien caliente. Va a venir ese tiempo, hermano. De 100 grados, va a venir. Julio, agosto, se lo prometo. Ahora no parece. Y qué ahogante es cuando uno no tiene socorro y está bajo un sol y tiene sed. Pero el Señor lo tapa con una sombra. Pero dice que al día siguiente mandó un gusano que se comió de raíz a esa planta y muere la planta. Y la reacción del profeta es que ve esa situación y tiene más misericordia por una planta que por un pueblo. Y de nuevo discute con Dios y Dios le dice: vamos a ir ahí, porque es increíble. Versículo 10 del capítulo 4. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios se compadeció hasta de los animales, porque vio el sacrificio de los animales, hermano. Y le exhorta al profeta. Y hermanos, no busquen por el capítulo 5. No hay capítulo 5. Creo que es el único, si no me equivoco, y no he hecho research, pero creo que si no es el único, es uno de los pocos capítulos que termina con una interrogación. No es un regalito con una cinta bien bonita y todo resuelto, porque creo que nosotros tenemos que luchar con esto también y hacernos esa misma pregunta. Cuando Dios nos da mensaje, cuando Dios nos indica que hablemos o que hagamos o que vayamos, estamos teniendo misericordia de otras cosas menos importantes que lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque cuando no damos ese mensaje, eso es lo que estamos diciendo. Quizás no directamente, pero indirectamente estamos diciendo eso. Y por eso le digo, si el Señor le da mensaje, dámelo. La responsabilidad de que yo voy a hacer con ese mensaje es mío, pero se libra usted. Se lava las manos usted de lo que Dios le está responsabilizando y nos responsabiliza con buenas nuevas, hermano. Y para algunos es cruzar la calle y dar buenas nuevas. Y a otros, como el hermano Pablo, pronto va a cruzar el océano y va a ir a África a dar esas buenas nuevas. A cada uno nos da cierto nivel de responsabilidad.
Acuérdense que los talentos no eran todos 10. Uno era 10, otro 5 y el último tuvo 1. Si usted piensa que tiene uno solo, el Señor todavía espera que usted con ese 1 haga lo que Él está indicando que haga. Con 1. Es más, si le da mitad de 1, duplíquelo. Porque el que nos da espera que nosotros lo devolvamos. Y cuando le devolvemos al Señor, Él no nos da para quitarnos. Él no nos exige para dejarnos con nada. Cuando le damos 1, Él entonces da 2. Y al final de todo, sabemos que el Señor regresa por su pueblo. Y el mensaje para aquellos a cuales Él está regresando le dice: en lo poco fuiste fiel. Mira todo lo que tengo. En lo poco. Y ayer escuché este versículo en Apocalipsis 14, 9, me parece que es, que dice que aún en la muerte nuestras dádivas nos siguen. Nos siguen. El Señor está tomando en cuenta lo que estamos haciendo para Él. Y eso cuenta en la gloria para Él. Seamos fieles, hermanos. Seamos obedientes, aún con lo poco. Para algunos es ir a una gran ciudad. Para otros es: llama a tu primo. Haz la paz con tu tía. Pídele perdón hasta que, aunque tú no fuiste el que hiciste el error, pero nos llama a ser pacificadores. Amén. Bienaventurado el pacificador, porque de ellos es el reino. Porque ellos verán. ¿Cuánto quiere ser el Señor con nosotros? Pero queda con señal de interrogación. Luchemos con eso. Preguntemos al Señor: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Y no se sorprenda cuando el Señor le hable y le indique. No se sorprenda, sino levántese y hágalo para su gloria y su honra. Amén. Que el Señor le bendiga, Dios le guarde, hermanos. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por la experiencia de hombres y profetas como Jonás, personas imperfectas, quizás como nosotros, Señor, pero personas a las cuales tú demandas mucho, Señor. A quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar en serio el compromiso, Señor, que deseamos tener contigo. Redime, Señor, nuestro tiempo, nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, a tomar ventaja de momentos divinos, que de este momento en adelante, Señor, no despreciemos tus dádivas y tu bondad para con nosotros y con personas, Señor, que aunque no te conocen, Señor, tú también los persigues y deseas que ellos, Señor, se tornen a ti. Y nos estás usando a nosotros para ser los voceros, Señor, en sus vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Transfórmanos a través de la misma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.